Así es. Ok. Cuando se ponga una pantalla con florecitas, me avisan. ¿No? Ah, ok. Ya, ¿verdad? Ok, ya. Nada más déjame ahora la pantalla. Ok. ¿Ya, verdad? Ok. Bien, hermanos. Ok, déjenme compartir aquí con los hermanos de Zoom. Ok, ahora sí, Génesis capítulo 15. Ok, y le puse como título a este capítulo, respondiendo a la palabra de Dios con fe. Ahora, déjenme, hermanos, leer este versículo, o vamos a hacerlo aquí en mi pantalla, en la nueva traducción viviente, especialmente por el versículo 2, que es un poquito complicado para traducir. Estaba ayer que, bueno, cuando estaba traduciendo estos versículos, realmente el versículo 2 es un versículo difícil de traducir. Miren todo lo que está diciendo este pasaje. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ok, ahora déjenme, los hermanos de Zoom no lo están viendo. Ok, Génesis capítulo 15 dice, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llamó a Abraham fuera y le dijo, mira al cielo y, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Mire versículo 6. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. O permítame tantito. Es que luego me muevo del púlpito y me dejan de escuchar. Ok, ahora note de nuevo este versículo. El versículo 6 es un versículo muy clave en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y déjenme orar, hermanos, y de nuevo regresar a la diapositiva. Este capítulo tiene que ver con la fe. En verdad, este capítulo tiene que ver con la fe. Y vamos a explorar un poquito de la naturaleza de la fe en esta mañana. Vamos a orar, por favor. Señor, te pido que tú me bendigas y que tú me ayudes al predicar tu palabra. Permítame ayudar a los hermanos a entender este pasaje y lo que está pasando en este capítulo. Mi intención es pasar y explicar todo el capítulo, pero si así no fuera posible, dame gracia por lo menos en esta primera parte. Te pido que me ayudes, en verdad, y te pido que pongas nuestros corazones. Señor, ayúdame a tener fe y ayúdanos a todos nosotros que somos tus hijos a tener fe cuando leemos tu palabra. Que la fe viene como una respuesta y como un resultado de estar y entrar en contacto con tu palabra. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Ok, bien hermanos, Génesis capítulo 15. Ok, déjenme introducirle con unas ideas. Este pasaje, especialmente este que estamos leyendo, es citado, hermanos, en dos ocasiones por Pablo para hablar de la salvación, ¿verdad? Dos veces Pablo cita este pasaje de Génesis capítulo 15 para hablar en el contexto de la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham va a ser el prototipo o modelo de la salvación. Dios va a usar a Abraham, hermanos, como el modelo de una persona que tiene fe para salvación, ¿ok? La primera vez es en Romanos 4:3 cuando dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. O
Si usted se acuerda, no vamos a ir a este pasaje. Pablo utiliza esta cita del Antiguo Testamento para preguntarles. Después de que cita el Antiguo Testamento, les dice, a ver, cuando Abraham creyó, ¿estaba circuncidado o no estaba circuncidado? Y no, pues Abraham no estaba circuncidado. Ok, entonces él fue salvo sin la circuncisión. Ok, cuando Abraham fue salvo, ¿ya había leyes y mandamientos para obedecer? No, vinieron como 400 años después. Entonces, Abraham fue salvo sin ninguna relación con la circuncisión y sin ninguna relación con la ley. Simplemente, ¿por qué? Por fe. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. La siguiente vez que Pablo cita esto es en Gálatas 3, 6 y 7. Dice así, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Otra manera de decirlo es, los que, ¿verdad? Los que creen al igual que Abraham son considerados como hijos de Abraham. No porque descendemos de él, sino porque tenemos la misma fe que Abraham tuvo, la misma fe. Entonces, 2 veces cita este pasaje. Hermana Patti. Él decía, si fallezco, heredar su siervo. ¿Y la esposa no heredaba? ¿No? Pues no. Bueno, ahorita a lo mejor vamos a aclarar un poquito eso. Ok, note aquí. Eso es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Y la esposa dónde estaba? ¿Que no se iba a quedar con el dinerito? Bueno, ok. Siguiente cosa. Este pasaje, hermanos, muestra un pequeño clímax. No es el clímax, pero es un pequeño clímax en la vida de Abraham después de eventos dramáticos. No sé si usted se acuerda, el capítulo 14, lo que le llamamos la guerra de los reyes. Hermanos, fue un evento muy climático en la vida de Abraham, porque estamos hablando que reyes de Mesopotamia, 4 reyes de Mesopotamia hicieron guerra con los reyes de Canaán, ¿verdad? Ganaron a los reyes de Canaán, se llevaron a Lot y a Abraham le ganó a los reyes de Mesopotamia, o por lo menos a un rey mencionado. Hermanos, este es un evento muy dramático en la vida de Abraham. Ahora se acuerda, para los que no estuvieron, ahí está en YouTube el estudio. Hermanos, el capítulo 14 es un capítulo muy importante para entender esto que está pasando. Acuérdese que en el capítulo 14, un don nadie como Abraham tuvo la oportunidad de hacerse rico, gobernador y señor de la tierra. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Viene el rey de Sodoma, que había perdido todo, y el rey de Sodoma, pues quédate las riquezas y devuélveme la gente. ¿Se acuerda? Muy probablemente pidiendo su familia, o por lo menos una que otra gente. Y Abraham tenía la oportunidad, hermanos, de quedarse con todo el dinero, toda la riqueza, hermanos. ¿Cuánta riqueza cree que había en Sodoma? ¿Cuánta riqueza cree que había en Gomorra y esas ciudades que los reyes de Mesopotamia se habían llevado? Hermanos, Abraham se había sacado la lotería, le había pegado al gordo. Y el rey de Sodoma, quédate la rica. Y Abraham dice, yo no voy a ganar nada. Y nosotros diríamos, qué tonto. No, dice, yo no voy a agarrar nada para que no digas después que tú me enriqueciste. Yo no voy a agarrar nada para que después digan que tú me has dado todo lo que yo tengo. Solamente voy a agarrar lo que mis siervos y que agarren mis amigos que fueron a la guerra, que agarren su parte, pero yo no voy a agarrar nada. Ahora, hermanos, eso demostró mucha fe. Y recuerde que el versículo 1 creo que está ligado también a la escena anterior. Entonces, en este capítulo, note aquí, en este capítulo dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham, visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Hermanos, ¿por qué Abraham rechazó las riquezas que estaban a su disposición? Porque Dios era su escudo y Dios era su recompensa. Ahora, hermanos,
Este pasaje que estamos por ver es clave para enseñarnos sobre la naturaleza de la fe. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, y ahorita les voy a enseñar un video, voy a usar un video para hablar, hermanos, cómo especialmente en la iglesia, y quiero ser muy cuidadoso con eso, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de la fe, tenemos que tener una perspectiva bíblica y sobre todo, hermanos, bien basada de la fe, porque la fe es muy fácil para engañar a la gente y lucrar con la gente. Hermanos, es el asunto de la fe, es un talón que muchos han mal usado para abusar de la gente. Entonces, quiero enseñar un video, no lo vamos a ver todo el video. Si le gusta, después le paso el link, ¿verdad? Y también no es un video que estoy todo de acuerdo a lo que está diciendo, pero en verdad ilustra mucho en este asunto de la fe. Mire aquí, por favor. This is about the churches who exploit people's faith. Está pidiéndole a su congregación $65 millones porque él necesita comprarse un avión nuevo para... Yo nunca había escuchado de cosas como el Evangelio de la Prosperidad o el televangelismo o de las mega iglesias hasta que emigré a Canadá con mi familia. Y uno de los primeros ganchos con los que me topé en la comunidad hispana es con tipos como estos, que buscan a los nuevos inmigrantes como presas fáciles. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con $1,000. Usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. La razón por la que buscan a los nuevos inmigrantes es porque saben que ellos, cuando llegan al país, no conocen a nadie y les ofrecen ayudarlos a establecerse, a tener un trabajo, una red de contactos y la promesa de que si el pastor ora por ellos, Dios los hará ricos en este país. Todo por una pequeña cantidad del 10% de todo lo que ganen, del diezmo para el pastor. Cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Pero no solo buscan a los nuevos inmigrantes o a la comunidad hispana. Esta es una nueva corriente que se ha esparcido por todo el mundo, en todos los idiomas. How are you, sir? Why you don't want to fly commercial? Why have you said that you won't fly commercial? You said that it's like getting into a tube with a bunch of demons. No, I do not. And don't you ever say I did. Esta periodista de Inside Edition se enfrenta directamente a este famoso pseudopastor llamado Kenneth Copeland, que recientemente había comprado un jet modelo Gulfstream y después los periodistas descubrieron que no se trataba solo de ese jet. El pastor había comprado toda una flota de jets con su propio aeropuerto. Pero este es solo el inicio. Detrás de Kenneth Copeland hay todo un ejército de pastores con la misma escuela. Literalmente, hay una universidad en donde puedes estudiar para ser como ellos. Es un modelo de negocio que te ofrece la solución a todos tus problemas, principalmente económicos, a cambio de una sola cosa, de tu chequera. Para convencer a la gente, usan trucos muy básicos como demostraciones de poder. Pastors, are you ready? You want something? Take it! That's yours tonight. You want it? You want it? Take it! You want it tonight? Take it! Milagros que solo ellos pueden hacer, que van desde volar hasta revivir muertos. Hay una palabra en el mundo de la teología para eso: apostasía. Otros son más sutiles, usando argumentos de autoridad para demostrar que ellos son el único camino para llegar a Dios. Es como comprar una Big Mac. Solo McDonald's te la puede vender. Por eso es una franquicia. Y ellos, estos pastores, aparentan tener franquiciado a Dios con frases muy hechas, incluso con el poder de hablar en lenguas repentinamente a cambio de dinero. Pero todo tiene un fin específico: declarar riquezas sobre ti a cambio de tu dinero. Es como comprar un billete de lotería.
Lo único seguro es que tendrás que pagar por ese billete. De eso a que tú te saques la lotería solo hay pura suerte. El auge de estos pastores es tan grande que ahora ya tienen su propio movimiento llamado Palabra de Fe o Evangelistas de la Prosperidad. Y son muy peculiares porque no siguen los estándares tradicionales de una iglesia o de un templo, sino que... Ok, y bueno, usted después puede ver todo el video. Y, hermanos, es por este tipo de cosas, como ve aquí, que este tipo de personas lucran con la fe. Y para nosotros es muy importante entender, hermanos, la naturaleza de la fe y cómo realmente la fe funciona. Ahora, le presento este video porque esto es un extremo, pero también hay otros extremos en que, o no tan extremos, que nosotros caemos y a veces estamos decepcionados pensando de Dios, de algunas cosas, cómo Dios debe actuar o cómo Dios va a contestar. Y cuando a veces nuestro pensamiento de Dios no es como realmente pasa, a veces nos sentimos muy frustrados. Entonces, quiero que vea conmigo este pasaje, porque en verdad este pasaje que va a ser de nuevo, que Pablo va a usar, va a explicarnos mucho de este asunto de la fe. Ahora, miren cómo esta es primero la estructura literaria. Este pasaje, este capítulo, está dividido en dos grandes porciones. Y creo que las palabras claves son estas. La primera frase, versículo 1, vino palabra de Jehová a Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham. Luego, en versículo 1, Dios le dice a Abraham, yo soy. Y luego, Abraham responde en versículo 2, Señor Jehová. La palabra Señor que utiliza ahí es la palabra Adonai. Y no se refiere como Señor como nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó, Don? No, se está refiriendo, no sé si vio la traducción viviente. La traducción viviente lo tradujo como soberano. Porque está hablando, cuando Abraham reconoce a Dios como Adonai, él está reconociendo, él es dueño y poseedor de todas las cosas. ¿Se acuerda que esa es la mejor traducción cuando Melquisedec habla de Dios? No nada más como creador, sino como poseedor de todas las cosas. Versículo 4, vino a él palabra de Jehová. Otra vez se repite esa frase. Versículo 7, yo soy Jehová. Y de nuevo, mire cómo vuelve a contestar Abraham. Señor Jehová. Hermanos, esta es la estructura literaria del libro. Ahora, ¿por qué estoy señalando la estructura literaria del capítulo? Del capítulo. Porque lo que es importante en este capítulo es esto. Este capítulo es un narrativo, pero en el capítulo no va a haber acción, no va a haber personas haciendo movimiento, es un discurso. Y este es un discurso que no comienza con Abraham hablando con Dios, es Dios hablando con Abraham, es la palabra de Dios que está viniendo. Ahora, este es un verbo interesante en el hebreo, vino palabra de Jehová. Es como si le diera, hermanos, a la palabra de Dios movimiento, como si se personificara la palabra de Dios, como si la palabra realmente viniera y hablara, o sea, Dios personificando su palabra. Y entonces, 2 veces se menciona eso y todo lo que habla es un discurso, ¿ok? Este discurso del capítulo 15 es Dios hablando con Abraham, Dios comenzando con Abraham y tiene un mensaje para darle, ¿ok? En este tiene un mensaje y básicamente, hermanos, el mensaje son 2 cosas. Los versículos 1 al 6, Dios va a recalcarle a Abraham la promesa de ¿qué? Un hijo. La promesa de un hijo. Hermanos, el contenido es muy sencillo. Note aquí, Dios se revela a Abraham como su escudo y recompensa. Eso es lo que dice el versículo 1. Abraham, vino palabra de Jehová a Abraham diciendo, yo soy tu escudo y tú recompensa. Ahora, recuerde que eso es muy importante por lo que pasó en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, Abraham tuvo la oportunidad de hacerse rico, hacerse millonario y hacerse un gobernador por sus propios medios y lo rechazó. Y entonces Dios aquí le está recordando a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo y yo soy tu recompensa. Hermanos, tener al Señor es tenerlo todo. Tener al Señor es tenerlo todo.
Ahora, hermanos, aquí viene algo muy interesante. Abraham tiene dudas acerca de las promesas de Dios. Es más, 2 veces en este capítulo, y las 2 historias van a comenzar con preguntas con Abraham. Y Abraham tiene dudas del plan de Dios. Ahora, hermanos, quiero interpretar este duda. A veces cuando hay dudas, a veces cuando hay preguntas, y a veces cuando hay quejas, a veces nosotros tendemos a pensar negativamente de las personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces tendemos a, es que si te quejas no tienes fe. Es que si preguntas no tienes fe. Si hubiera sido el caso, hermanos, yo creo que Dios le hubiera dicho algo a Abraham. Tengo una ilustración de eso. ¿Se acuerdan el Evangelio de Lucas? Que el ángel Gabriel viene y le dice a Juan que van a ser Juan el Bautista. ¿Se acuerda? Van a ser Juan el Bautista. Tiene una visión, le dice a Zacarías, ¿no? Zacarías, oye, Zacarías, van a ser Juan el Bautista, y Zacarías, no, pero ¿cómo va a ser? Oye, pero pues, ¿y qué señal? Pues dame una prueba. ¿Cómo que me estás engañando? Y él, ¿quieres una prueba? Mudo te vas a quedar hasta que nazca el chamaco. Y note, ¿por qué? Por incredulidad. Ahora, el mismo ángel, 6 meses después, viene con María y le dice, María, vas a tener un hijo. Vas a concebir un hijo. Y el hijo, y María le pregunta, igualito que lo hizo Juan, y le pregunta, oye, ¿cómo va a ser eso? No estoy casada y nunca he estado con un hombre. No estoy casada y nunca he estado con un hombre. ¿Por qué el ángel no le dijo, ya ves, incrédula, también te vas a quedar muda? No. La pregunta de María fue muy honesta, porque raro, o sea, ¿qué es lo que entiende María y todos nosotros? Los niños no nacen, no los trae la cigüeña, ¿verdad? Los niños no los trae María hizo una pregunta muy honesta. Yo creo, y eso es a lo que estoy, eso es lo que estoy, no tanto que tiene fe, hermanos, sino que tiene una duda sincera sobre el plan de Dios. Y es lo que está pasando con Abraham. El versículo 2 y versículo 3 son versículos difíciles. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que está tratando de Abraham de decir es, bueno, Señor, ¿cuál es tu plan? Tú dijiste que me ibas a dar un hijo, tú dijiste que iba a ser muy grande mi descendencia. Y entonces lo que está tratando de preguntar es, Señor, o sea, tú eres mi recompensa y tú eres mi galardón, pero no, tu plan que me dijiste como que no. Y entonces, lo que Abraham está teniendo en mente, y es lo que Abraham tiene en mente, el asunto del heredero. Hermanos, pasa en México, como pasó en Medio Oriente. Hay personas que no tienen ningún hijo. Y entonces lo que a veces las personas hacen es adoptan a alguien, y esa persona que adoptan es la persona que le dejan su herencia. Abraham estaba pensando eso. Ahora, hermana, la herencia era quedarse con el hijo mayor. Ahora, recuerde cómo funcionaba. Recuerde, aquí sí es muy diferente. La herencia en el tiempo antes, ¿se acuerda que se le dejaba la mayor porción al hijo primogénito? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No nada más bueno, no tanto. Recuerde que la sociedad de aquel tiempo le dejaba al hijo primogénito porque el hijo primogénito iba a funcionar como la cabeza de la familia. Hermanos, en aquellos tiempos no vivían, no era como, ¿verdad? No era como que aquí me caso y aquí tú ten tu casa y llévate tus cosas. No, en aquel tiempo vivían en comunidad la familia, sí separados, o sea, sí juntos pero separados, ¿no? Entonces, cuando moría el padre, el hijo mayor tenía la mayor porción de herencia. ¿Por qué? Porque se esperaba que él tomara cargo de cómo fuera el padre y viera por los hijos. Entonces, se esperaba que el hijo mayor pudiera ver por la viuda y por los hermanos. Entonces, Abraham, hermanos, tiene su duda es legítima porque él sabe cómo funciona en el mundo que él vive. Y entonces él está pensando, bueno, Señor, ¿será que tu plan... ¿Será que lo que tú tienes en mente es que este Damaseno de Damasco, Eliezer, este será el que me va a heredar? O sea, a lo mejor tu plan, y Abraham tiene, sí, hermanos, una pregunta muy humana, muy humana. Entonces, le estoy diciendo esto, hermanos, porque a veces en nuestra mente una queja o una pregunta al Señor es como, ay, Señor, perdóname. Hermanos, realmente a veces nuestras quejas y nuestras preguntas
no son un síntoma de incredulidad, sino un síntoma de humanidad. ¿Sí o no? Sí. O sea, somos humanos con preguntas y a veces somos muy así, rajatablas de que, qué incrédulos, cállense, no anden haciendo esas preguntas al Señor. Si eso fuera cierto, hermanos, todos los salmos de lamento, ¿por qué el Señor no quemó a David de todas las veces que se quejó? ¿Se acuerda que estábamos estudiando los salmos de lamento? Los salmos de lamento tienen quejas muy humanas. Entonces Abraham tiene esto en mente. Ahora, ¿Dios qué le dice? Mire cómo contesta Dios, mire cómo le contesta el Señor. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, otra vez se repite eso, diciendo: no te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios aclara que un hijo de Abraham y no un adoptado será el heredero. Hermanos, ahora mire lo que Dios hace, y me encanta esta historia. Lo llevó fuera. Hermanos, en el texto hebreo está la palabra por favor. Es muy interesante. Yo cuando estaba traduciendo versículos 5 y 6 dije, el Señor diciéndole por favor, así como, ¿verdad? El Señor puede mandarlo. Pero lo que yo entendí es como Dios lo está sacando a Abraham, le dice, ven por favor afuera, mira los cielos. En el texto dice, cuenta las estrellas si es que eres capaz. Así el texto, la traducción más literal del texto hebreo es, cuenta las estrellas si eres capaz. Ahora, usted sabe, vivimos en tiempos modernos, donde hay un montón de luces, pues no vemos las estrellas. Pero si usted se va un poquito más para Pesqueira, y más para aquellos lugares donde no hay tanta luz, hermanos, ¿cuántas estrellas se ven? O Luis, en el mar, ¿verdad? ¿Cuántas estrellas no se ven? Es inmenso. Y Dios le está diciendo, cuéntalas si es que eres capaz para hacerlo. Y luego Dios le dice, está usando esa ilustración el Señor para decirle, así va a ser tu descendencia. Y el versículo 6 es el versículo clave. ¿Qué dice aquí? Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, esa frase es clave en muchas maneras. ¿Por qué? Note, y de nuevo aquí estamos viendo la naturaleza de la fe. Hermanos, a lo mejor no me da tiempo la otra parte y a lo mejor salimos temprano. ¿Está bien? ¿No se agüita? Ok, es que quiero dejar bien claro de asunto de la naturaleza de la fe. Ok. Note cómo viene la naturaleza de la fe. Abraham está creyendo. Y aquí está la clave. ¿En qué está creyendo? ¿Y a quién le está creyendo? A Dios. En el texto hebreo, aquí utiliza y creyó a Jehová. Sí, utiliza así. Y creyó a Jehová. En el texto hebreo hay otra preposición que puede traducirse a Jehová o puede traducirse en Jehová. Y algunos sugieren que esa es la mejor traducción porque da la idea de apoyo y descanso. ¿Ok? También puede traducirse así. Y creyó en Jehová o creyó a Jehová. Ahora, lo importante aquí, hermanos, de la naturaleza de la fe es esto. Que la fe viene como resultado o en conexión a qué. Abraham tuvo fe en qué. ¿Cuál era la prueba de la fe? Y esto es la clave. La palabra de Dios. Hermanos, la fe tiene una relación tan directa con la palabra de Dios. Es más, hermanos, Pablo, yo creo que usted lo sabe. Vaya a Romanos capítulo 10, por favor. Usted conoce este versículo. Pablo nos los va a sintetizar de esta forma. Romanos 10, por favor. 10:17. Yo creo que usted lo ha conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, mire, este versículo resume lo que estamos viendo aquí en Génesis capítulo 15. Es la fe que viene en relación, en resultado
Nueva traducción viviente. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? A ver, Ana. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, porque la nueva traducción viviente, mire cómo lo traduce, mire las palabras que utiliza. El 10, 17. Pero dice, la fe es como viene, ¿qué? ¿Pero es nueva traducción viviente? Sí, es Valera. Entonces, ¿sabe qué? Creo que entonces es la que tengo en la oficina. Tengo una nueva Biblia de las Américas que dice, viene como resultado de oír. Así lo traduce, como resultado de oír. Y luego, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, esto es muy clave. Quiero que entienda. La fe viene en relación, conexión y resultado con la palabra de Dios. Ahora, la fe de la Biblia, ¿ok? La fe que salva y la fe que la Biblia va a presentar, ¿ok? Porque todo el mundo tiene fe, ¿verdad? Es que tengo fe que no va a llover hoy y nos cayó lluvia, ¿verdad? Uno habla de la fe en ese sentido, pero cuando vamos a hablar de la fe bíblica está en relación directa con la palabra de Dios, ¿ok? Como respuesta, como resultado de la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, y creyó a Jehová. Ahora, creyó a Jehová ¿qué fue lo directamente que le creyó? Su palabra. Y creyó a Jehová. Y luego mire la otra frase. Y le fue contada por justicia. Hermanos, esa fe que tuvo, dice que le fue contada por justicia. La palabra justicia, hermanos, es una palabra que es difícil explicar, especialmente porque nosotros como cristianos, muchos de nosotros ya estamos bien acostumbrados al Nuevo Testamento. Y para nosotros justicia es como la justicia de Romanos. Y a veces queremos usar todo lo que Pablo dijo en Romanos, agarrar todo el pensamiento y meterlo en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Y es esto. Pero hay que tratar de entender qué significa la justicia en el libro de Génesis. Antes de Abraham, ¿usted recuerda un personaje que se le llamara justo? ¿Quién? Noé. Dice que Noé era un varón ¿qué? Justo. Cuando habla de Noé, dice como un varón justo. ¿Se acuerda que probablemente hablaba de él como un varón diferente? No como su generación. Una generación se acuerda que era mala, perversa y violenta. No era diferente. Entonces, una idea de justicia tiene que ver con el comportamiento. Un comportamiento contrario a la injusticia y la impiedad. Pero otro, que es la base para lo que Pablo va a decir, es este versículo el que es base para Pablo, no Pablo el que es base para este versículo. La idea de justicia tiene que ver, hermanos, que nuestra posición delante de Dios, nuestra buena relación delante de Dios, no tiene que ver, aquí el sentido de justicia, hermanos, no tiene que ver con el sentido justicia legal de Pablo. Pablo está escribiendo a los romanos en un sentido de justicia legal. Aquí, hermanos, la justicia está hablando de una buena relación, una buena posición delante de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es, y Abraham creyó a Dios, y esa fe y ese creer le fue contado, le fue reconocido como justicia. Eso es lo que Dios reconoció para ponerlo en buena posición delante de Él. Fue, hermanos, la fe. Ahora, quiero que note eso, porque esto es importante en la naturaleza de la fe. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué obra hizo Abraham? ¿Qué acción tuvo Abraham? Creer. Él no estuvo, su justicia no vino porque ganó una guerra. Su justicia no vino por sus obras. Su justicia vino por su ¿qué? Fe.
Ahora, hermanos, esto es muy interesante. Uno podría pensar, es que este hombre ya creyó a Dios y ya estuvo en buena posición con Dios y este hombre es la pura verdad. Déjeme anticiparle, el capítulo siguiente, la riega. ¿Se acuerda? Se mete con su sierva por consejo de su esposa. ¿Verdad? Nada más para empezar. Luego, más adelante en su vida, vuelve a mentir de su esposa. Es que no es mi esposa, es mi hermana en Cristo. ¿Verdad? Vuelve a mentir. Hermanos, a ver. Y por eso es muy importante pensar en la naturaleza de la fe y el asunto de la fe. Esta fe que tuvo Abraham en la palabra de Dios y en la promesa de Dios es lo que lo puso en buena relación delante de Dios. En buena relación delante de Dios. Pero no significa que esta fe que tuvo Abraham lo hizo perfecto. Que lo hizo maduro. Y que lo hizo, ¿verdad?, impecable. Porque inmediatamente de este tremendo evento la va a regar. Entonces, de nuevo, quiero que por favor entienda que la naturaleza de la fe nos pone en buena relación con Dios, pero no nos transforma a gente perfecta. Ahora, no lo agarre como excusa. Qué bueno, sigue el hermano José, porque ya me senté yo muy... No. No hay que agarrarlo como excusa, ¿verdad?, para andar haciendo. Pero quiero que note este asunto de la naturaleza de la fe. Ahora, esta palabra que se utiliza, ¿sabe la palabra creyó Abraham? ¿Sabe de qué palabra hebrea viene? Viene de una palabra hebrea, hermanos, que nosotros utilizamos mucho, que es la palabra amén. La palabra amén es traducida de la palabra hebrea que tiene que ver con confianza, certeza. La manera en que está conjugado este verbo, déjame leerle, y perdón que le tenga que decir esto, pero es la palabra de Dios. La manera en que está conjugado este verbo, hermanos, en el idioma hebreo, es una forma declarativa. O sea, cuando Abraham lo que el verbo creer está tratando de comunicar en el idioma original, es que Abraham en su corazón declaró y reaccionó a la promesa de Dios diciendo, afirmando, como si Abraham estuviera afirmando, Dios siempre ha sido confiable. Es como si Abraham dijera, ok, Dios me dijo que así como el chorro de estrellas que están en el cielo, así van, entonces así va a ser. Y es como si Abraham hubiera declarado en su corazón, Dios es confiable, lo que Él dice se va a cumplir. Y por eso, dice que Dios lo puso en una buena relación con Él. Hermanos, esto es, ahora, aquí de nuevo, importante. La fe bíblica y verdadera viene en respuesta a la palabra de Dios y nos pone en buena posición con Él. Por eso Pablo utiliza este ejemplo para la salvación. Entonces, eso nos hace entender, hermanos, ¿qué necesitan las personas para ser salvas? Creer. Ahora, pero va a venir en respuesta a ¿qué? ¿Qué necesitan? La palabra. Hermanos, yo hoy voy a aprovechar que no está, pero no me vayan a quemar, No voy a hablar mal de... platiqué con Israel, ¿se acuerda? El domingo pasado el hermano Jesús invitó a su amigo Israel y platiqué con él el jueves y le testifiqué y le dije, Israel, hermanos, yo trato de ser muy amable y decirle, mira Israel, yo puedo ayudarte y voy a ayudarte, pero tenemos que crecer en confianza. Tú me tienes que conocer y yo tengo que confiar en tú tienes que confiar en mí y yo tengo que confiar en ti para que podamos ayudarnos. Pero sobre todo, Israel, tú tienes que confiar en Dios. Y quiero decirte, tu confianza en Dios no va a venir por tu deseo, ni por tu pensamiento, ni porque te levantas y te digas, ay papi, Señor, ayúdame. Va a venir como respuesta a la palabra de Dios. Así es que, Israel, si tú quieres tener fe, tú tienes que leer la palabra de Dios. Hermanos,
La fe no va a venir, mire, aunque yo sé que le ha pasado, a veces yo veo películas que me inspiran mucho, ¿verdad? Del Netflix y todo, y uno sale, ay Señor, sí, ojalá me hicieras pasar a eso. Y a veces hay películas que nos inspiran mucho, pero nada más ahí. No son una base ni una garantía para la fe. Hermanos, la fe no va a venir de películas, la fe no va a venir de discursos, la fe va a venir de la palabra de Dios. Dios va a usar su palabra como, de nuevo, como esa base, esa relación y esa respuesta para la fe. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, este es el modelo que está usando Pablo y esta es la base que está usando Pablo para decir todo lo que está diciendo. Entonces, de nuevo le pregunto, si una persona quiere ser salva, necesita primero ¿la qué? La palabra de Dios. Y cuando tenga la palabra de Dios, va a responder en fe. Y aquí está el asunto, hermanos. Hay una decisión personal. Porque uno puede poner la fe, usar la fe y descansar y declarar como Abraham que Dios es confiable. O uno puede usar esa fe y rechazar. No. Hermanos, y eso es lo que pasa. Hermanos, a veces pensamos que la fe tiene que ver con entendimiento. No, hermanos, no siempre la fe tiene que ver. La gente muchas veces entiende el mensaje, saben de Cristo. Cada semana, hermanos, ¿sí o no? Hay películas de Cristo cada Semana Santa y la gente sabe de Cristo, pero ¿cuántos realmente la muerte de Cristo y el mensaje del Evangelio les da descanso a su alma? Hay mucha gente que, hermanos, conoce la historia de Cristo, pero no descansa. No, yo tengo que hacer algo, ¿no? Algo que tiene que hacer, pues como así que facilito, nada más horas y ya. Pero así funciona la fe, en que nos da descanso, que nos da descanso. Ahora, hermanos, ¿por qué le dije que esto es muy importante? Y perdón que no voy a alcanzar lo otro. Porque son de estas cosas que las personas abusan para enseñarnos una fe en cualquier otra cosa, menos en la palabra de Dios. Y en la iglesia tenemos fe en las personas, y mire, y con todo respeto, a veces yo creo que, a veces los miembros tienen más fe en el pastor que en la Biblia, o más fe en los hermanos que en la Biblia. Y tenemos que tener nuestra fe basada en la Biblia, en lo que Dios dijo. Hermanos, los hombres de Dios a veces hicieron cosas muy extremas, y quiero terminar con esta ilustración. Los hombres de Dios a veces hicieron cosas muy extremas. Por ejemplo, Elías. Hermanos, ¿por qué nosotros no nos paramos y les decimos a otras religiones, a ver, miren, vamos a hacer un sacrificio, el Dios que conteste con lluvia? Aquí no con fuego porque ya tenemos fuego todos los días, ¿verdad? Pero vamos a ver, el Dios que conteste con lluvia, ese va a ser Dios. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no le hacemos como Elías y los retamos? ¿Por qué no retamos? Se supone que nosotros creemos en el Dios vivo y verdadero, en el que es todopoderoso. ¿Por qué no los retamos? Así como Elías lo hizo. ¿Dónde está la clave en eso que hizo Elías muy extremo? Vaya conmigo a Primera de Reyes y terminamos con esta ilustración. Vaya a Primera de Reyes 18. ¿Lo tienen? Usted conoce desde el versículo 20, Primera de Reyes 18, usted conoce la historia, y si usted no conoce la historia, déjenme resumirla. Elías retó a los profetas de Baal, y los profetas de Baal estuvieron. Cuando llega el tiempo de Elías, mire versículo 31, versículo 30, entonces Elías dijo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y rearregló el altar. Ahora, hermanos, mire aquí, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Mire las siguientes palabras. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Sea manifiesto que tú eres Dios, que tú eres Señor,
que yo soy tu siervo y que por, ¿qué dice aquí? Mandato tuyo. O, en otras palabras, por tu palabra me estoy aventando este asunto. No fue Elías y su propia iniciativa. No fue Elías y su propio carácter. No fue Elías y sus propios, ¿verdad? Mis pistolas los voy a retar. Fue la palabra de Dios la que hizo a este hombre hacer esto y retarlo de esa manera. Hermanos, muchos hombres hicieron cosas muy extremas como Elías. Pero aquí está, ¿qué fue su base de esas cosas? La palabra de Dios. Dice que por mandato tuyo. Hermanos, Dios nunca nos va a decepcionar cuando tenemos fe en su palabra. Por eso la clave, hermanos, es meternos a su palabra. Y por eso el temor que me llena a mí, hermanos, como su pastor, es darle las palabras de Dios. Yo no quiero, hermanos, el día que estemos dando cuentas, que Dios me diga, hey, como que dijiste unas cosas que no dijiste. Oye, Josué, un día el hermano Guillermo hizo una cosa porque tú dijiste eso de mí y yo nunca lo dije. Hermanos, yo tengo mucho miedo de que, la hermana Alma, Josué, una vez hizo eso porque tú enseñaste y le engañaste. Yo nunca dije eso, yo nunca prometí eso. Hermanos, pues podemos orar porque llueva, pero debemos confiar en que Dios es sabio y la va a mandar cuando es su propósito. Y este es el punto de la fe, hermanos. Por eso estamos aquí, esta es la naturaleza de la fe. Y entonces cuando tenemos una fe basada en la palabra de Dios y estudiada correctamente, vamos a estar en un lugar seguro y vamos a evitar toda la tontería y todo el lucro que nosotros tenemos. Y también vamos a evitar la decepción. Hermanos, tenerte en Dios, que no está basado en la Biblia, tener una imagen de Dios, que no está basada en la Biblia, o como no tengamos una imagen de Dios, que no viene de la Biblia. Porque a veces la imagen que tenemos de Dios no viene de la Biblia. A veces la imagen de Dios que tenemos viene de nuestros padres. A veces nuestros padres no fueron los mejores que están. Tenemos que tener una imagen de Dios. Entonces, eso nos va a ayudar. Y eso vamos, ¿sabes qué? Quiero decirles ya como pastor. Y esto también lo que me hace. Hermanos, yo no tengo habilidad para hacer crecer esta iglesia. Yo no tengo habilidad para protegerlo. Yo no tengo, hermanos, serena a eso y estoy estudiando todo para decir, pero yo no tengo la habilidad de llegar a corazón. Solamente la palabra de Dios. Y la fe que yo tengo como pastor es que si yo les doy las palabras de Dios y les explico bien las palabras de Dios, Dios va a parar fe para que ustedes Dios conozcan y para que podamos todo lo que dicen. Entonces, por eso, hermanos, por eso estamos estudiando pasajes para saber cómo orar. Dice Juan que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si hermanos, la Biblia no tiene todas las explicaciones para lo que debemos o no orar, pero tiene mucha guía. Entonces hay que pensar, a ver, Señor, esto me estoy pidiendo. Estoy pidiendo que le vaya mal al vecino. Sí, también está mal. Este es pasaje. Y ese es el modelo que vamos a ver. Señor, me siento muy inútil porque no sé si realmente expliqué bien o si el mensaje fue todo lo que tenía que ser. Siento que fue muy sencillo, pero en verdad yo quería comunicar con lo mejor de mi habilidad que la fe que este hombre tuvo, Abraham, estaba basada en tu palabra y que es el modelo
para lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento y es la base de lo que Pablo va a usar para hablar de la salvación. Señor, quiero y oro, queremos, voy a usar el plural. Señor, queremos ser hombres y mujeres que tengan fe. Ayúdanos a tener una fe basada en la palabra de Dios. Ayúdanos a tener una imagen correcta de ti basada en la palabra de Dios. Señor, a veces luchamos con la idea y pensamos que tú eres un Dios enojón, que nada más estás pensando, estás buscando cuando fallamos. A veces tenemos una imagen, a veces, Señor, también tenemos otra imagen, idea de que tú eres un Dios pasalón, que puro amor y que no le importa lo que está pasando con nosotros. Y tenemos malas imágenes de ti. Y a veces, Señor, tenemos una mala imagen del Evangelio. A veces tenemos una mala imagen de la vida espiritual y de lo que el Espíritu Santo hace, como veíamos en la escuela dominical. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Señor, por favor, permítame a mí como el pastor siempre predicar tus palabras para que los hermanos puedan tener confianza en tu palabra y no en mi mensaje y no en mi opinión. Señor, yo quiero entregar buenas cuentas y yo no quiero que por mi culpa los hermanos cometan errores. Ayúdalos también a ellos a hacer el esfuerzo de meterse en la palabra para examinar si las peticiones que te están haciendo o la manera en que están pensando es correcta. Porque queremos tener, Señor, en verdad, cuando tú les dijiste a los discípulos que hombres de poca fe, de nuevo, Señor, yo entiendo que tú no les estabas diciendo en cuestión de cantidad, sino que no usaban la fe como deberían haberlo hecho. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Y Señor, si pudiera pedir como los apóstoles, aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, porque vienen dudas a nuestra mente, vienen luchas a nuestra mente. Señor, a veces sí salimos muy animados del culto, pero a la hora ya estamos otra vez dudando. Ayúdanos y ayúdanos con nuestra humanidad. Señor, nuestra humanidad tiene preguntas, tiene quejas, pero ayúdanos, por favor. Te suplico. En Cristo Jesús. Amén.